Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 3, conformado por González Sánchez Alejandra, Martínez Peña Mario Adrián, Molina Utrera Justin Aarón, Moreno Flores Fernanda Zoe, Pons Carrillo Jimena, Rodríguez Cruz Juan Fernando. Y les vamos a presentar el tema de pandemia, la transformación de las pymes. Los dejo con mi compañera Zoe Moreno. Buenos días, yo les hablaré sobre qué son las pymes y las pymes antes de la pandemia mundialmente. Bueno, las pymes son las pequeñas y las medianas empresas, las cuales poseen un límite en cuanto a su cantidad de puestos de trabajo y su capital. Una empresa se considera pyme cuando posee entre 1 y 250 empleados. Aunque bien esto puede variar según el nivel de facturación de cada empresa. Las pymes se caracterizan por promover la innovación, trabajando junto con la lógica, los intereses y la cultura. Ahora les hablaré sobre las pymes antes de la pandemia mundialmente. En los últimos años, los poderes públicos han fomentado y apoyado a los emprendedores como a las pymes, ya que es una estrategia de desarrollo por su gran impacto en el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. El papel que desempeñan las pymes en el desarrollo económico ha estado sujeta a una evolución pendular a lo largo de las últimas décadas. Ya para terminar, las pymes son una parte importante dentro de la economía de un país debido a sus contribuciones y la repartición de bienes y servicios. Estas son las principales encargadas de generar empleos en un país. Y por otro lado, fomentan el mercado, la competencia y la producción nacional. Esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Aaron Molina. Buenos días, compañeros y profesora. Soy Molina Utrera Justin Aarón y yo les voy a exponer sobre la evolución que tuvieron las pymes aquí en México. Todo inicia en la época de los 50-60, cuando está en vigor todavía el sistema de sustitución de importaciones, en el cual las pymes sí alcanzan un buen aprendizaje, pero sus limitaciones, que son las organizaciones y planeaciones, pues no ayudan a un buen desarrollo. Ya para la época de los 60, 70, 80, sí tienen un buen desarrollo, pero no el que se espera. Y esto pues no ayuda mucho porque siguen teniendo las mismas limitaciones que en los años 50 y 60, y esto impide a un desarrollo esperado, ¿no? Y pues no tener una buena competitividad. Ya para la época de los 90, ya con ayuda del gobierno, obviamente, y con sus programas que empezaron a introducir aquí en el país, logran tener un mejor desarrollo y una mejor calidad para las pymes. Pero no todos se los debemos también al gobierno, porque también se enfocó mucho en el desarrollo de aprendizaje y de organización. Ya incluso las TICs fueron de suma importancia para su desarrollo, porque al tener TICs agiliza y produce mejor competitividad ante otras empresas. Y esto extiende pues la vida de la empresa. Actualmente se conoce que las pymes otorgan el 78% de empleos a nuestros mexicanos e incluso dan el 42% del Producto Interno Bruto del país. De todos modos, las pymes les falta mucho por recorrer porque no tienen el desarrollo que se espera, pero podemos luchar por obtenerlo. Esperemos que ya en el futuro logremos tener una mejor competitividad y mejor producción de calidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Como bien sabemos, la pandemia del COVID-2019 ha impactado de forma negativa en la humanidad. Se han perdido millones de vidas humanas y pues se ha convertido también en una crisis económica. Para el mundo empresarial ha traído grandes retos. Las pequeñas y medianas empresas, las pymes, han tenido que adaptarse a esta situación, realizando diversos cambios para así poder mantenerse a flote. Según la ONU, las pymes son la espina dorsal de la economía, o sea, con esto se refiere a que son el motor de la economía mundial. Se han detenido gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, América del Norte y en el resto del mundo. Y ha habido cierres generalizados en fronteras. Esto ha generado un gran desempleo, particularmente en Estados Unidos, lo cual generó la reducción de la demanda de bienes y servicios. En 2020, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estimó que esta crisis podía destruir 305 millones de empleos en el mundo. Por otro lado, la digitalización se ha vuelto un requisito obligatorio a nivel empresarial para que las empresas sobrevivan. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es que sirve para que las empresas se puedan anunciar y puedan informar a los clientes de qué se trata la compañía. También facilita la comunicación con los clientes y esto pues permite que ellos puedan expresar sus inquietudes y pues hacerles conocer sus requerimientos o simplemente hacer comentarios acerca de los productos que la empresa ofrece. A mí me tocó el tema de cómo las pymes sufrieron ante la llegada del COVID-19. Bien, en marzo del 2020, cuando llega esta pandemia, se vio un bajo consumo de productos y servicios derivados de que la gente solamente compraba lo esencial, lo demás lo categorizaba como un lujo. Esto es importante porque el 60% del PIB mexicano es correspondiente a las empresas que brindan servicios, a las pymes. Y según estudios del Banco Mundial, de la OCDE, de la CEPAL, se estimaba en 2020 un crecimiento del menos 2.4% o un poco más, dependiendo del caso. Todo esto fue sobrellevado gracias al internet, a las ventas en línea, ya que se estima que 6 de cada 10 pymes actualmente tienen comercio en línea. Y la Asociación Mexicana de Ventas Online dice que 2 de cada 10 pymes han tenido crecimientos del 300% gracias al comercio en línea. También 2 de cada 10 pymes han incrementado solamente el 30% de sus ganancias solamente con comercio en línea. También uno de los factores que hubo dentro de la pandemia fue el teletrabajo y la educación a distancia. El teletrabajo, pues bien, los empresarios de las pymes mandaron a casa a los trabajadores para salvaguardar su integridad y utilizaron ciertos softwares como son Zoom, Meetings, Webex, Classroom para poder hacer videoconferencias o llamadas y que siguiera siendo útil esa pyme. En el caso de la educación privada solamente se impartieron clases mediante estos softwares. Esto es importante porque a los empresarios les dio una visión de cómo se van a comportar los clientes en un futuro y cómo va a ser la digitalización de las empresas, qué van a tener que hacer para seguir siendo competitivos dentro del mercado y brindarles un buen servicio a los clientes. Eso es todo de mi participación. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra González y yo les voy a hablar acerca del futuro de las pymes tras la pandemia. Bueno, como ya sabemos, la llegada de la COVID-19 es algo que vino a revolucionarnos y a cambiarnos la vida completamente. Es algo que no nos esperábamos, ni nosotros ni el mundo entero. Bueno, las secuelas del impacto económico tras la parálisis de diversos sectores y el confinamiento que ha habido es algo que hasta el día de hoy nos sigue afectando. Aunque la iniciativa por parte del sector privado de crear alternativas para que la economía siga fluyendo es algo que ha sido bastante bueno y es algo que lo que nos ayuda a mantenernos, o bueno, las pymes lo que les ayuda a mantenerse. El futuro que les espera a las pymes, o bueno, ¿qué es lo que les espera? El futuro es algo incierto y bueno, el panorama no pinta del todo bien y se espera que se estabilice en un periodo largo,
Sin embargo, se dice que la digitalización es a lo que le deben de apostar, va a ser la clave del éxito de las pymes. De hecho, antes de la pandemia, las pequeñas y medianas empresas no contaban, bueno, algunas de ellas no contaban con sitios web y es algo a lo que se han tenido que enfrentar y bueno, a la mayoría les ha resultado benéfico. La agilización y simplificación administrativa es otra de las claves a las cuales también deben de apostarle las pymes y bueno, es que esta lleva la rapidez para crear una empresa, a gestionar los recursos y a la toma de decisiones y es algo que les va a ser súper benéfico también. Y bueno, yo los dejo con mi compañero Adrián que les va a hablar un poco más acerca de. Muchas gracias, Ale. Buenos días, mi nombre es Adrián Martínez y yo les voy a hablar primero sobre la digitalización. Este está siendo un factor crucial que le está permitiendo a las organizaciones, a las pymes, sobrevivir a la pandemia. Sin embargo, no solo la pandemia, sino a un mundo globalizado, competitivo y que está constantemente evolucionando. Entonces, la digitalización está siendo un factor y será un factor crucial para las pymes para que puedan progresar. Por otro lado, tenemos la globalización contra lo local. Este está siendo un punto crucial en el que debemos de consumir los productos locales para otorgarle a las pymes un futuro favorecedor y que puedan competir contra las grandes empresas. Ahora hablemos sobre las pymes mexicanas y su futuro. A pesar de que ha habido grandes pérdidas de las pymes, se cree que dentro de 5 años estas pymes podrán lograr una estabilidad de nuevo. Sin embargo, se necesita de los ciudadanos, sus hogares, el Estado y las propias organizaciones. Estos son factores cruciales que les permitirá tener un futuro favorecedor a las pymes. Principales retos a los que deben de enfrentarse las pymes. Como ya lo habíamos dicho, su principal reto es adaptarse a esta nueva normalidad. Se dice que están en tal punto en el que este año se decidirá su futuro. Entonces imagínense qué tan importante es que tomen las correctas decisiones con base a las dificultades que se les vayan presentando. En la parte económica, ¿qué tan importantes son las pymes? Las pymes son demasiado importantes para la economía de un país. Tan solo en México representan el 50% del PIB y un 72% de los empleos ellas las generan. Entonces imagínense qué tan importantes son. En la parte de digitalización, como ya lo habíamos dicho, la digitalización va a ser su pase directo al éxito. Entonces es a lo que más le deben de apostar. Deben de crear o reforzar ámbitos de ciberseguridad, tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial, soluciones especializadas en todo tipo de procesos, entre otras cosas. Y bueno, los dejo con mi compañero Adrián, quien les dirá otros puntos importantes acerca de. Otro de los factores es la relación empresa-cliente, pues la pandemia ha limitado esta misma, así que una vez que la pandemia termine, las empresas deberán reforzar este aspecto. Otro es la consolidación del empleo, pues temas como el outsourcing han llevado a muchas empresas a no poder sobrevivir la pandemia. Se espera que para este año o el siguiente el outsourcing desaparezca totalmente. Y finalmente los gastos inteligentes. Las empresas deberán hacer gastos inteligentes, pues la pandemia los habrá dejado en números rojos, así que no pueden gastar más de lo que tienen previsto. Por último, podemos decir que las empresas mexicanas tienen un futuro favorecedor y positivo, ya que en el ámbito digital ha habido un crecimiento del 50% en pequeñas y medianas empresas, así que podemos decir que ha habido una respuesta buena. Por otro lado, muchas pymes han cambiado su modelo de negocio y este lo podrán ocupar a futuro. Todos estos aspectos podemos esperar que las pymes hayan aprendido sobre ellos y lo adopten para un futuro posterior. Esto fue Pandemia, la transformación de las pymes. El equipo entero les agradece su atención. Esperamos que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Muchas gracias.